Listo, ya empezamos a grabar. Entonces vamos a arrancar ahora sí oficialmente el tema de esta clase, que son las fuerzas conservativas y la energía potencial. Material de preparación, o sea, es muy útil, que ojalá lo hayan visto, porque pues este tema realmente requiere que uno haya tenido una familiaridad para que no le vaya a complicar. No es difícil, pero de todas maneras uno se puede complicar la vida como siempre, ¿no? Que a uno a veces le pasa eso. Voy a añadir unas hojitas acá porque quiero hacer primero como unas deducciones generales para que ustedes vean de dónde es que viene todo este rollo, porque es algo que es relativamente sencillo y muy poderoso, que es lo que hemos visto que ha pasado con esto de las energías, que no es difícil. Todo esto empezó con tratar de resolver el sistema sin tener en cuenta el tiempo, solamente el estado inicial y el final, y surgió entonces la definición natural del trabajo, y encontramos que el trabajo era la variación de energía cinética. Entonces, recordemos eso, ese teorema. Ese teorema nos decía, trabajo neto es igual a la integral de la fuerza neta punto el desplazamiento, y esto es igual a la variación de energía cinética. Entonces vamos a hacer un caso más sencillo, simplemente trabajo una fuerza, vamos a hacerlo como simplemente de una posición inicial a una posición final. Ese trabajo pues es simplemente la fuerza por el desplazamiento, lo vamos a hacer en una sola dimensión, así sencillito. Entonces ahí aparecen varias preguntas. Una primera pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, si XY es igual a XF? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy partiendo, este es mi X inicial, y por aquí es mi X final? Pues yo aquí estoy calculando un trabajo genérico de ir de este punto a este punto, ¿listo? Pero ¿qué pasa si yo por alguna razón lo que hago, pues me puedo mover así de muchas maneras, ¿no? ¿Qué pasa si en algún momento dado yo, por ejemplo, llego acá y me devuelvo? ¿Sí? ¿Cuánto me tiene que dar esa integral? Entonces, si ustedes llegan y miran matemáticamente, pongámosle números, digamos esta integral, ¿cuánto les daría? Integral de 2 a 2 df por dx. ¿Cuánto les daría esa integral si ustedes la ven? Así, les salió esa integral en cálculo. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuánto da eso? ¿Mm? Y esa es la definición de las integrales. ¿Se acuerdan que ustedes les habían dicho que entonces partían de un punto al otro, y entonces la función era así, y la partían en pedacitos? Pero ¿cuántos pedacitos pueden meter ustedes si ustedes llegan al mismo punto del que partieron? O sea, nunca se movieron. Yo espero hasta que alguno diga algo. Cero, profe. Diría que cero. También. Exactamente, uno diría que eso es cero. Si estamos asumiendo que es una integral normal, estamos asumiendo que es una integral normal que simplemente mide, por ejemplo, como el área bajo la curva, entonces pues esta área es cero. Pero recordemos que estas integrales no son integrales normales, sino que requieren que uno haya caminado algo. Entonces uno no las puede interpretar como áreas bajo la curva, sino como integrales que se van haciendo a lo largo del camino. Entonces yo voy sumando pedacitos, pedacitos, pedacitos a medida que camino, y sigo sumando, y entonces cuando yo pongo esta integral así, pero esto es un trabajo, yo lo que estoy diciendo es que fui a un punto cualquiera y volví. Entonces resulta que hay ciertas fuerzas para las que esta integral da cero, pero hay otras fuerzas para las que esta integral no da cero. Cuando uno va y vuelve, hay unas fuerzas para las que esa integral, el trabajo total, nunca da cero. Entonces uno le llama a las fuerzas cuya integral, pongámosla así, en un ciclo cerrado, cuando yo hago esta integral en un ciclo cerrado, si esta integral me da cero, esto se llama una fuerza conservativa. Y si esto me da diferente de cero, esto es una fuerza no conservativa. Entonces aparecen como dos tipos de fuerzas especiales. Fuerzas conservativas implican fuerzas en donde cuando yo hago un trabajo, cuando yo hago una trayectoria más bien, y me devuelvo en un punto inicial, el trabajo total me dio cero. Son las fuerzas que uno pensaría pues, que deberían ser siempre. Pero hay otras fuerzas que no son conservativas y que cuando yo voy de un punto de partida, camino por cualquier lado y vuelvo al mismo inicio,
ese trabajo me da diferente de cero. Ejemplos de las fuerzas conservativas son, por ejemplo, la gravedad, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, llegan y cogen una partícula y la elevan a una altura h, y luego la dejan descender a una altura h, el trabajo total vale cero. La fuerza en este caso, bueno, la aceleración siempre va para abajo, la fuerza pues es mg, siempre va para abajo. Entonces el trabajo en la primera trayectoria, cuando la partícula está subiendo, el trabajo es más mgh, perdón, es menos, porque la fuerza va en dirección contraria al desplazamiento. Entonces en la primera parte de la trayectoria es con menos. En la segunda parte de la trayectoria, cuando se devuelve, es con más. Y si yo sumo estos dos trabajos, pues el trabajo total me da cero. Entonces yo fui, volví, y el trabajo total me dio cero. Esa es una fuerza conservativa. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, la fricción, fuerza no conservativa, cuando yo tenga la fricción, imagínense entonces un bloque que está sobre un plano que tiene fricción, ¿sí? Que tiene fricción. Entonces, cuando yo voy y arrastro este bloque sobre el plano y lo llevo hasta allá, y luego lo devuelvo a su misma posición, pues miremos hacia dónde va la fricción. La fricción en el primer caso va en dirección hacia atrás porque se opone al movimiento, y en el segundo caso va hacia adelante porque se opone al movimiento. Entonces el trabajo en el primer caso, el trabajo de la fricción en el primer caso, digamos que esto recorre una distancia de, el trabajo de la fricción sería la fuerza de fricción, vamos a ponerla así, fuerza de fricción por la distancia por un menos, porque se está oponiendo al desplazamiento. Y en el segundo caso, me da menos FD también, porque también se está oponiendo. Y cuando yo lo sumen, miren que el trabajo total me da menos 2F por D. O sea que con la fricción, si yo voy y vuelvo, el trabajo no se me anuló. El trabajo me dio diferente de cero. Y por esta razón, la fricción es una fuerza no conservativa. De hecho, la fricción tiene una cosa más impresionante. Vamos a mirar desde arriba ese bloque, vamos a pensar que el bloque está como en un plano bidimensional. Aquí estamos mirando desde arriba el bloque, y yo tengo dos opciones: hacer esto así en línea recta y devolverme, o hacerlo en una semicírculo y luego devolverme. ¿Sí? Entonces, en ambos casos sabemos que no nos va a dar cero porque es una fuerza no conservativa. Pero ¿será que como fuimos y volvimos y estamos hablando de la fricción, será que nos va a dar exactamente el mismo trabajo en las dos trayectorias? Entonces, si lo hacemos por acá, sabemos que el trabajo total nos va a dar menos 2F por D. Y si lo hacemos por este lado, punto a punto, vamos a ver que al final este trabajo nos va a dar menos 2F, digamos que esto tiene un radio R, por pi por el radio. Eso es lo que nos va a dar. O sea, de hecho, la fricción no solamente no da igual a cero cuando vamos y volvemos, sino que depende completamente de la trayectoria, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen así, con la fricción, hacen otra trayectoria, digamos, de este estilo, y se devuelve, les va a dar un trabajo completamente diferente a haberse ido en línea recta. Entonces, en general, las fuerzas no conservativas se distinguen es porque el trabajo depende de la trayectoria. Y como depende de la trayectoria, eso quiere decir que si yo voy y vuelvo, el trabajo no me va a dar cero, porque depende de ese camino que yo recorrí. Esa es una fuerza no conservativa, una fuerza cuyo trabajo depende de la trayectoria. O que si yo hago un trabajo en una trayectoria cerrada, no me da cero, me da diferente de cero. Eso es una fuerza no conservativa. Eso se da simplemente tratando de analizar el efecto de esta definición que teníamos del trabajo, tratando de entender esto, qué significa para cualquier fuerza. Entonces sabemos que el trabajo total, entonces el trabajo total, que es igual a la integral de la fuerza total por dx en una dimensión, se puede dividir en dos trabajos. Tenemos un trabajo dado por fuerzas conservativas, ¿sí? La fuerza total siempre la puedo escribir como una suma de fuerzas conservativas y fuerza no conservativa. Esto es mi fuerza total. Y esto por dx. Entonces yo puedo expandir eso que tenemos ahí escrito. Esto me haría que el trabajo sería igual a la integral de las fuerzas conservativas por dx más el trabajo de las fuerzas no conservativas por dx.
O sea que el trabajo total siempre lo puedo partir en esos dos pedazos. Recordemos que ese trabajo total siempre es la variación de la energía cinética. Y aquí poco a poco está empezando a aparecer la conservación de la energía. Esto lo vamos a llamar el trabajo conservativo más el trabajo no conservativo. Y eso es igual a la variación de energía cinética. ¿Listo? Y entonces, como ya vimos que las fuerzas no conservativas, pues simplemente hay que tener cuidado con ellas porque ya sí dependen de la trayectoria, no podemos simplificar más esto. Y la pregunta es, ¿será que podemos hacer alguna cosa para simplificar esto? Porque esas fuerzas conservativas deben ser unas fuerzas especiales, deben tener alguna propiedad especial que me permita a mí relacionarlas con algo de mi sistema, algo más fundamental, porque precisamente pues se ven como que son muy especiales. Entonces vamos a coger casos específicos en donde la variación de energía cinética valga cero. Por ejemplo, voy a coger una partícula que empieza en reposo, la voy a subir a una altura h, ¿sí? Voy a subirla a una altura h, y voy a hacer que su velocidad final aquí también sea cero. Entonces la cojo, velocidad igual a cero, la subo, tiene velocidad diferente de cero, pero cuando la pongo arriba, la vuelvo a poner a velocidad final cero. Entonces ahí se cumple esto. Voy a ignorar también la fricción, entonces el trabajo no conservativo pues también vale cero, ¿cierto? Y si yo aplicara esto que tenemos acá, pues la pregunta es, ¿qué me da entonces ese trabajo conservativo? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué podemos calcular acá? Entonces, trabajo conservativo a qué es igual en esta cosa. Por definición siempre, trabajo conservativo va a ser igual a la fuerza, la integral de la fuerza conservativa, por la distancia. Ojo que solamente lo estoy subiendo desde acá hasta acá, no me estoy devolviendo porque ese trabajo me daría cero, ¿cierto? Y bueno, hagámoslo ahí. Entonces voy a dibujar mi bloquecito es este. El bloquecito obviamente va a tener dos fuerzas. Una que es la fricción, perdón, la gravedad, mg, y otra que soy yo, que yo como agente externo lo estoy haciendo para subirlo. Entonces tenemos esta fuerza acá. Entonces la pregunta específica aquí es, ¿cuál es el trabajo del peso? ¿Sí? De la fuerza gravitacional, que es una fuerza conservativa. Ya vimos que no depende de que cuando lo hacemos en un ciclo cerrado, pues nos da cero. Entonces el trabajo de la fuerza conservativa sería la integral, bueno, del peso, vamos a quitar todo esto, de mg por el desplazamiento, y como el desplazamiento va hacia arriba y la fuerza va hacia abajo, pues aquí hay un signo -1 metido, coseno de teta está ahí metido. Entonces, bueno, al final nos va a dar que este trabajo del peso va a ser igual a menos mg por la altura total. O sea que este es el valor de nuestro trabajo conservativo. ¿A alguien le suena esto, mgh? ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Alguien debe saber cómo se llama eso. ¿Qué es mgh? Energía potencial. ¿Energía qué? Potencial. Energía potencial. Entonces resulta que yo aquí lo que encontré es que hay algo aquí especial, una cantidad especial que tiene unidades de energía, joules, pues porque es un trabajo finalmente. Y a eso se le va a llamar energía potencial, delta U. Siempre se pone un delta porque es un cambio. Realmente no hay una energía absoluta, sino que hay un cambio de energía. Entonces a esto le vamos a llamar energía potencial. En este caso, energía potencial gravitacional. En este caso, porque estamos hablando de la fuerza gravitacional. Entonces, nosotros tenemos que a esto le llamamos energía potencial gravitacional y acabamos de escribir entonces que el trabajo conservativo, ¿sí? Que es en este caso el trabajo de la fuerza gravitacional, es igual a menos mgh, pero a mgh le dijimos delta U, entonces esto es menos delta U. O sea que lo que estamos diciendo es que cuando tenemos fuerzas conservativas, el trabajo hecho por la fuerza conservativa se puede escribir como menos la variación de energía potencial. Y ojo que ese menos es muy importante. ¿Y de dónde sale este menos? Este menos sale porque estamos hablando de un trabajo interno. Esta fuerza gravitacional en este problema, esta fuerza gravitacional es una fuerza interna al sistema. ¿Pero qué es el sistema?
En esto que estamos haciendo acá, ¿qué es el sistema? ¿Ustedes qué me dirían en este problema? ¿Qué cuerpos o qué parte del universo es el sistema? ¿Qué está constituyendo el sistema ahí? ¿Qué dirían ustedes? O sea, ¿el bloque está en el sistema, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que sí, profe, porque el sistema es donde hay gravedad, o bueno, no sé, si estoy muy mal. El bloque existe en el sistema porque por eso lo estamos analizando. Entonces el sistema, y está bien lo que dijiste, está en el bloque, pero también dijiste que existe gravedad. Pero ¿quién causa la gravedad? ¿El bloque solito se hace a sí mismo fuerza de gravedad o quién le está generando esa fuerza de gravedad al bloque? Otro cuerpo, la masa, la Tierra, digo. Otro cuerpo con una masa ahí, que en este caso, digamos, típico de la Tierra. O sea que nuestro sistema es el bloque más la Tierra, ¿sí? Ese es nuestro sistema en este caso. Y por lo tanto, si en nuestro sistema es el bloque más la Tierra, ¿la fuerza gravitacional es externa o es interna al sistema? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ah? Chicos, ¿qué dirían? Estoy esperando respuesta. Es externa, profe. No, es interna, porque tú estás considerando la Tierra también dentro del sistema, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que ustedes sepan el sistema, pero gracias por participar, por favor, participen. Si su sistema incluye, lo voy a volver a escribir, el bloque o la masa más la Tierra, teniendo en cuenta que pues, la fuerza de gravedad es precisamente ejercida entre el bloque y la Tierra por su masa, pues entonces G es interna, ¿sí? En cambio, si su sistema, ustedes por alguna razón definieran el sistema como simplemente el bloque, entonces la gravedad la consideraríamos externa. ¿Y eso para qué va todo este rollo? Simplemente para que ustedes entiendan, porque algunas veces cuando se escribe esta expresión, a uno le dicen es que esto es el trabajo interno y que el trabajo interno es igual a la menos variación de la energía potencial, que obviamente es interna, ¿sí? Simplemente es para entender eso. Entonces, ¿por qué se habla de trabajo interno? Porque estamos calculando el trabajo de una fuerza interna. Y por lo tanto, pues se dice eso, se dice que es un trabajo interno. Y siempre, siempre, siempre el trabajo interno va a ser igual a la menos variación de la energía potencial. Esa es la definición que tenemos ahí. Ya lo maté. Pues vamos acá. Entonces, eso es digamos, la idea de por qué les estaba explicando eso. Y pues obviamente, como si yo dejo este bloque quieto, este bloque no se va a mover solo, de ninguna manera. Entonces alguien tuvo que haberle hecho una fuerza. Y ese alguien, que sería yo soy el que subió ese bloque con velocidad inicial igual cero, velocidad final igual cero. Ese fuerza sí es externa porque yo no estoy dentro del sistema, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando a uno le pregunten por trabajo y fuerzas internas o externas, hay que pensar bien cuál es el sistema, para saber si es interno o es externo lo que nos están preguntando. Entonces ahorita vamos a hacer un resumen de todo esto, pero aquí ya vamos viendo que van apareciendo conceptos nuevos. Voy a añadirle a esto unas hojas. En ese momentico le añado otra hojita.
Listo. Y entonces, en resumen, vamos a hacer un resumen rápido. Aparecieron nuevas cosas. Sabemos que las fuerzas, ahora, las fuerzas se pueden dividir en dos grandes tipos de fuerzas. Fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. ¿Me recuerdan, por favor, qué quiere decir que una fuerza sea conservativa? Me va a tocar empezar a hacer quizzes en clase, encuestas. ¿No, profe? O sea, ¿Qué? corrido. No te entendí. Daniela, por favor. Que cuando digamos la sumatoria cero, o sea, como lo hicimos con la gravedad del desplazamiento. Perfecto, o sea, el trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú haces el trabajo en una trayectoria cerrada, ese trabajo te da cero, muy bien. Y una fuerza no conservativa es que el trabajo en una trayectoria cerrada me da diferente de cero. Eso es lo que quiere decir fuerza conservativa o no conservativa. Las fuerzas no conservativas, ejemplo típico es la fricción, ¿sí? Las fuerzas de arrastre y ese tipo de cosas. Y en las fuerzas conservativas, pues tenemos, por ejemplo, la gravedad, también un resorte, podemos demostrar también que en un resorte esa fuerza es conservativa. Y aparece algo más. Cuando yo calculo el trabajo total, pues lo puedo dividir en dos trabajos, un trabajo conservativo más un trabajo no conservativo. Y estos trabajos conservativos, cuando son internos, lo podemos escribir en términos de una variación de una nueva energía que apareció, una energía potencial, que tiene que ver con la capacidad que tiene de hacer trabajo una fuerza dada. Esa energía potencial solamente depende de las posiciones, de la configuración, posiciones relativas entre los cuerpos, ¿sí? Solamente depende de eso, no depende de la rapidez, no depende de la velocidad. La energía que depende de la velocidad es la energía cinética. La energía que depende de la rapidez es la energía cinética. Estas energías potenciales solo dependen de posiciones, ¿sí? Tener en cuenta eso. Y por lo tanto, nuestra conservación de la energía se transforma. Entonces tenemos que, anteriormente decíamos, trabajo total era igual a variación de energía cinética. El trabajo total se puede partir en trabajo conservativo más trabajo no conservativo, ¿cierto? Pero el trabajo conservativo se puede escribir como menos delta U, variación de energía potencial, más trabajo no conservativo. Entonces pasamos a sumar ese delta U y miren que tenemos que el trabajo no conservativo es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Y esta es la conservación de la energía. Esta es la ley de la conservación de la energía, ¿sí? Y esta es la que vamos a estar usando de ahora en adelante muchísimo. Vamos a reescribirlo un poquito mejor. Esto es K final menos K inicial más U final menos U inicial. Y entonces dejemos todo lo que es final a un lado y todo lo que es inicial al otro. Entonces mire que tendríamos K final más U final, energía mecánica. Esta es la energía mecánica, ¿no? Energía mecánica final es igual a K inicial más U inicial más el trabajo no conservativo. Básicamente, nuestra energía inicial pierde un poco de energía con el trabajo no conservativo y ahí se transforma en la energía final. Entonces hay dos maneras de escribirla, ustedes deciden si la escriben de esta forma, como está aquí, o si ustedes deciden si la escriben de la otra manera. Son equivalentes completamente esas dos maneras de escribir la ley de la conservación de la energía. Se lo voy a volver a poner acá porque se me borró esto. Entonces otra vez, delta K es K final menos K inicial más U final menos U inicial. ¿Listo? Entonces otra vez, esto lo que quiere decir es K final más U final es igual a trabajo no conservativo más U final, perdón, más K inicial más U inicial. Y eso es todo. También hay otra forma de escribirlo. K inicial más U inicial es igual a K final más U final menos el trabajo no conservativo. Que aquí se puede ver es que esto lo que quiere decir es que toda la energía que teníamos inicialmente
se distribuye en la energía final y se le quita lo que se perdió el trabajo no conservativo. Todas son lo mismo, aquí no estoy haciendo absolutamente nada nuevo. Ustedes entonces pueden utilizar esta formulación, pueden utilizar esta formulación, o pueden utilizar esta formulación, que son exactamente iguales las tres. Y esto es lo que se llama conservación de la energía. Estamos diciendo básicamente que la energía no se está creando, sino simplemente se está transformando. Y ya, esa es la conservación de la energía. Aparece entonces ese concepto de energías potenciales, energías que dependen de la configuración, son iguales a menos el trabajo de las fuerzas conservativas, y pues con eso logramos formular este principio de conservación, que es un principio fundamental y muy poderoso. Yo les cuento a ustedes, digamos que cuando ustedes sean ingenieros ya graduados y estén trabajando, de pronto algunos de ustedes estén trabajando en cosas fundamentales, esos principios de conservación son los que los van a llevar a ustedes a entender muchísimos problemas. Uno, digamos, ¿no? A veces se enfrenta a sistemas desconocidos, y por muy desconocido que sea un sistema de cumplir, por ejemplo, estos principios fundamentales como la conservación, ustedes allá pueden estar hablando de conservación de energía eléctrica o magnética o lo que sea, no importa, pero se tiene que conservar la energía. Y cuando uno le aplica estos principios a esos sistemas que no conoce, uno empieza a conocerlos y a entenderlos. Entonces, lo que se busca generalmente en física es encontrar este tipo de principios fundamentales que sean aplicables a la mayoría de los casos y por lo tanto nos permitan entender lo más fundamental posible de la naturaleza. Entonces, la conservación de la energía es muy poderosa, es por eso. Establece como reglas sobre los sistemas, independiente de la naturaleza del sistema. Y por esa razón es realmente muy poderosa. Y como ustedes pueden ver, pues aquí el tiempo no está apareciendo. Estamos simplemente abriendo los ojos en un momento, en el momento inicial, cerramos los ojos y luego los volvimos a abrir en el momento final. Y con eso tenemos toda la información del sistema. Por eso es una aproximación muy poderosa. Además que son números, no son vectores. Y pues eso es. Y volviendo un poquito al tema de las fuerzas conservativas, pues recordemos, el trabajo conservativo era menos delta U. Este trabajo lo podemos escribir en general de esta manera. La fuerza por la distancia. Entonces, miren solamente esto, por favor. Miren esto. Si ustedes tienen esto y yo les pido a ustedes que despejen la fuerza, ¿ustedes cómo despejarán de ahí la fuerza? La fuerza, tengan en cuenta que está dentro de una integral. Entonces, si yo les pido que despejen la fuerza, ustedes no pueden pasar a dividir la integral, ¿no? O algo así. ¿Cuál es el operador inverso a la integral? El límite. La derivada. La derivada. El límite cuando h tiende a 0, la derivada. Entonces, si yo tengo esta expresión, esto quiere decir, por ejemplo, ¿sí?, que si yo hago una gráfica de fuerza en función de la distancia, bueno, pongámoslo como fuerza en función de x, digamos que la fuerza sea una cosa así, entonces yo sé que el área de esto es el trabajo, y si lo multiplico por menos el área es la energía potencial. Bueno, entonces eso es lo que yo tengo. Multiplicando por menos esa área, tengo la variación de energía potencial. Pero ahora, ¿qué tal que a mí no me estén dando la fuerza F, sino que me estén dando la energía potencial, una gráfica de energía potencial? Entonces, ¿qué tal me estén dando esto? Que la gráfica de energía potencial es... A ver, hagamos algo que sea razonable. Digamos que sea una parábola así. Eso fue lo que me dieron. Hagámoslo más sencillo por ahora. Digamos que sea una línea recta. Entonces, ahora la pregunta para mí no es U, sino que cuánto es F, ¿sí? Entonces, ustedes vienen aquí a la definición. Y si delta U es la integral de F, pues F es la derivada. Entonces, la fuerza es menos, porque no hay que olvidarnos de este menos la derivada de la energía potencial respecto a la posición. Y si la fuerza es la derivada de la energía potencial respecto a la posición, pues en esta gráfica, ¿qué sería la fuerza? La pendiente, el punto de corte, el área. ¿Qué sería? Teniendo en cuenta que es la derivada.
punto. No, la pendiente. Recuerda que la pendiente es la derivada, precisamente la derivada lo que les da a ustedes es la pendiente. Si recuerdan eso cuando hablaban de la recta tangente y la pendiente de la recta tangente, una derivada les da a ustedes la pendiente. Entonces, si ustedes quieren calcular la fuerza, ustedes lo que tienen que es calcular la pendiente. Si les dan una curva de X en función de la energía en función de la distancia. Entonces, la fuerza es la pendiente. Por ejemplo, en una línea recta como la que tenemos acá, la pendiente es constante y esto quiere decir que la fuerza es constante. Eso es lo que quiere decir esta gráfica. Y más aún, díganme ustedes, por favor, ¿qué signo tiene esta pendiente? ¿Qué signo tiene esto? En esta gráfica que tengo acá. ¿Tiene signo positivo o tiene signo negativo? Solamente la derivada. Positivo. Positivo. Y multiplicando por este menos, ¿qué signo en total me queda? Negativo. Negativo. Y eso quiere decir entonces que la fuerza va en la dirección negativa del eje X en este problema. O sea que la fuerza va en esta dirección. ¿Sí? No solamente podemos calcular la magnitud utilizando esto en valor absoluto, sino podemos también sacar la dirección de la fuerza. Eso lo que quiere decir entonces que estas gráficas de U en función de distancia, energía potencial en función de distancia, son supremamente poderosas, tienen mucha información. Yo puedo sacar de ahí la dirección de las fuerzas y el valor de las fuerzas con las derivadas. Y una de las habilidades que vamos a ver más adelante es que ustedes sepan leer ese tipo de gráficas, ¿sí? Como por ejemplo la siguiente. Imagínense que yo les hago a ustedes esta figura de la energía potencial. En este curso hay ingenieros químicos. ¿Hay alguien que sea ingeniero químico o ingeniera química? Sí, profe, yo. Yo también, profe. Eso. Ustedes van a ver. Eso. Hay varios, hay hartos. Ustedes van a ver que cuando les grafiquen, a ustedes les van a graficar, por ejemplo, potenciales moleculares. Y les van a dar figuras como de este estilo, que el potencial molecular es así. Por ejemplo, cuando les hablan del potencial molecular, potencial eléctrico, lo que sea, les están hablando de una energía potencial. Eso es lo mismo. Y cuando ustedes les dicen esto, uno inmediatamente al ver estas figuras, uno ya debe saber en dónde es que está en equilibrio la molécula. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar, yo lo que quiero es que grafiquemos hacia dónde van las fuerzas en diferentes zonas de esta figura, teniendo en cuenta, de nuevo, que la fuerza es igual a menos la derivada del potencial, o de la energía potencial, respecto a la distancia. Entonces, voy a dividirla en tres zonas. Voy a dividirla como en esta zona. Voy a dividirla como en esta otra zona. Estas tres zonas que tengo acá. Díganme ustedes, por favor, ¿en qué dirección iría la fuerza si hacía más X o menos X en la primera zona? Esta es la primera zona, esta es la segunda zona y esta es la tercera zona. Entonces ustedes tienen que mirar es el signo, ¿no?, de esta derivada primero, y luego multiplicarla por menos. ¿Qué signo tiene esa derivada en la zona 1? ¿La función es creciente o decreciente? ¿Qué signo tiene? Sería positiva porque la pendiente es negativa. Muy bien, tú ya hiciste todo, ¿cierto? Ya le multiplicaste por el menos. Entonces, el signo de la derivada es negativo porque la función es decreciente, y menos por menos, hay que multiplicar por este menos, nos da más. O sea que la fuerza en la zona 1 va para la derecha, en dirección positiva al eje X. Voy a hacer una cosa, voy a borrar este. Voy a hacerla exactamente acá. Listo. En la zona 2, ¿hacia dónde dirían ustedes que va la fuerza? Entonces, empecemos por parte. ¿La función es creciente o decreciente? Creciente. Es creciente. O sea que este signo es positivo. Cuando multipliquemos más por menos, esto nos va a dar menos. Y eso quiere decir que la fuerza va hacia la izquierda o hacia la derecha, en la zona 2. Hacia la izquierda. A la izquierda. Entonces en la zona 2, la fuerza va para la izquierda. Y en la zona 3, lo único que quiero que vean es que la pendiente, ¿ustedes cómo la ven en la zona 3? La pendiente de la curva, ¿grande o pequeña?
si esto se está volviendo casi horizontal. La pendiente, ¿qué dirían ustedes? ¿Que es grande o que es pequeña? Es pequeña porque Pequeña. era cero. Exacto, se está inclinando muy poco. Entonces, digamos que podríamos decir que aquí la fuerza también va para la izquierda, pero es muy chiquita, ¿sí? Y de hecho la fuerza por aquí tiende a valer cero. ¿Eso qué significa? Entonces voy a ponerle las flechas. Aquí la fuerza es grandísima, va haciéndose cada vez, bueno, la pendiente es grande, no sé qué, entonces la fuerza por aquí va en esta dirección. En esta zona dijimos que la fuerza va por esta dirección, ¿sí? Se va volviendo chiquitica, chiquitica, chiquitica hasta que se vuelve cero. Y eso quiere decir es que si yo pongo una partícula por acá, la partícula va a sentir una fuerza hacia la derecha, entonces se viene para este lado. Pero cuando esté por acá, siente una fuerza hacia la izquierda. O sea que la partícula al final va a tender a quedarse atrapada aquí en esta zona. Y ese es el punto de equilibrio de mis moléculas. Precisamente es el punto de equilibrio porque ¿cuánto es la pendiente en esta zona? Aquí abajo, ¿cuánto vale la pendiente? Si es horizontal, la pendiente. Cero, o sea, si está horizontal. Esta horizontal es cero, entonces la fuerza en ese punto vale cero. Y esto lo que quiere decir es que este sistema es estable en esta zona, porque si yo cojo mi sistema y lo muevo un poquito para la derecha, aparece una fuerza hacia la izquierda. Y si lo muevo un poquito para la izquierda, aparece una fuerza hacia la derecha. O sea que este punto es un punto de equilibrio estable, ¿sí? Cualquier perturbación hace que él vuelva al mismo punto. Y por eso los potenciales de moléculas son así. Y entonces uno sabe que la molécula no es que tenga el mismo tamaño, la molécula vibra, pero en promedio la partícula que uno está estudiando acá se va a mantener en esta zona y no se va a poder acercar demasiado por acá porque la fuerza va a ser grandísima, ¿sí? Y esto es muy típico y estos son el tipo de curvas que ustedes pues van a empezar a aprender a leer, no solamente en partes moleculares, sino prácticamente en todo. O sea, las curvas de energía potencial o de potencial en función de distancia son curvas que tienen muchísima información. Me dicen dónde es estable la posición, hacia dónde irían las fuerzas, me da toda esa información, está ahí metida. Entonces, por eso muchas veces a uno le muestran son estas curvas y esto es una habilidad que también vamos nosotros a aprender a manejar. Entonces, terminando esta introducción, ahora sí voy a ir a la presentación para poder ver todas esas cosas. Vamos a hacer una otra pausa porque hicimos una introducción bastante teórica que se entiende mucho más si vieron los videos de preparación. Y vamos a ir a la presentación. Entonces, una pausa para que estiren, para que tomen agua, para que enfríen la cabeza. Y les pido que traten de hacer un resumen de lo que hemos visto. Entonces, cojan y escriban qué es lo que hemos escrito, qué es lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, trabajo, te lo partimos en trabajo conservativo, pero ¿qué es eso? Y trabajo no conservativo, ¿sí? Ejemplos de trabajos no conservativos, o sea, cómo se definen. Después, entonces, de dónde apareció la energía potencial, la versión de energía potencial, ¿qué es eso? En el caso gravitacional, ¿cuánto vale? ¿Sí? Y esto de las curvas también, y también esa relación que encontramos de que la fuerza es igual a menos la derivada, perdón, menos la derivada de u de x. O sea, escribir ese resumen ustedes mismos. Escríbanlo en una hojita o algo así para que eso les vaya quedando grabado en el cerebro. Escríbanlo. No se queden solo mirándolo, sino traten de escribirlo. Eso implica varias funciones neuronales que hacen que ustedes precisamente graben más fácil las cosas que simplemente verlas. Y ya nos vemos.
Listo. Bueno, espero que hayan hecho eso, sin necesidad de obligar ni nada de esas cosas. Y recordemos entonces el resultado más importante después de haber definido pues, que tenemos cosas llamadas energías potenciales, que dependen de la configuración, que nos miden la capacidad de hacer trabajo de las fuerzas conservativas, entonces que el trabajo interno de las fuerzas conservativas siempre era menos la variación de la energía potencial, y que al final esto nos llevó a escribir la conservación de la energía. Variación de energía cinética más variación de energía potencial es igual al trabajo no conservativo. Eso se llama la energía mecánica total. Y aquí estamos mirando pues, la variación de la energía mecánica total. Y cuando, por ejemplo, no tenemos fricción o no tenemos fuerzas no conservativas, pues la variación de la energía, la conservación de la energía se escribe de esta manera. Delta K más delta O igual a 0. Eso es cuando no hay fricción o cuando no hay fuerzas no conservativas. Que implica lo mismo, ¿no? Que K final más U final es igual a K inicial más U inicial. Esto sucede cuando no hay fuerzas no conservativas, cuando no tenemos fricción o arrastres o cosas de ese estilo. Eso es lo que tenemos acá. Y si eso sí existe, pues tenemos que sumarlo en esta zona. Ese es el resultado más importante entonces al que llegamos, el principio general de la conservación de la energía. Y como les digo, pues ahora vamos a ver algunos, otra vez en la presentación, como estas deducciones escritas de otra manera, como para repasar. Pero lo más importante de nuevo es la conservación de la energía. Existen energías cinéticas que nos miden la energía asociada al movimiento, energías potenciales que están relacionadas con la capacidad de hacer trabajo de las fuerzas conservativas. Y cuando yo veo el efecto de esas dos cosas, puedo encontrar un principio de conservación muy, muy poderoso llamado pues, el principio de conservación de la energía. Eso es lo más importante. Entonces vamos a repasar algunas cosas. Recordemos que una fuerza conservativa es una fuerza en la que el trabajo no depende de la trayectoria que yo siga. El trabajo no depende de la trayectoria. Y por lo tanto, si yo hago trabajo en una trayectoria cerrada, pues eso me va a dar siempre 0. Eso es una fuerza conservativa. Entonces, no importa si yo voy de A hacia B por la trayectoria 1 o por la trayectoria 2, no importa. En una fuerza conservativa, esos dos trabajos dan igual. Como les digo, es como si uno no tuviera esa información, como si uno abriera los ojos en A, los cierra y los vuelve a abrir cuando ya está en B y no supo por dónde se fue. Y en una fuerza conservativa eso no importa por dónde se fue, se puede haber ido lejísimos, pero lo importante fue que terminó en B. Y eso es lo que distingue a una fuerza conservativa. Mientras tanto, en una fuerza no conservativa, pues uno tiene que el trabajo sí depende de la trayectoria, ¿sí? Eso es lo que pasa. Y bueno, entonces si yo, por ejemplo, voy del punto A al B y luego me devuelvo de B a A, por cualquier lado, no importa, ese trabajo total me va a dar 0. Entonces, fuerzas conservativas la podemos distinguir de dos maneras. Una, ya sea porque la fuerza no, el trabajo no depende de la trayectoria, la otra porque el trabajo en una trayectoria cerrada nos da 0. Entonces, por ejemplo, aquí les están mostrando el trabajo que hizo una fuerza para ir desde A hasta B por 3 trayectorias diferentes. ¿Ustedes dirían que esa fuerza es conservativa? No. No, sí, 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 sí. ¿Sí o no? Yo diría que sí, porque pues vuelve como tal a un mismo punto. Son 3 trayectorias diferentes, sí, son 3 trayectorias diferentes desde A hacia B. Y te muestran el trabajo en cada una de las trayectorias. Yo digo que no, profe. No es conservativa. ¿Y por qué crees que no es conservativa? Está bien, pero ¿por qué? Yo creo que igual al sumar, digamos, como todos los trabajos, igual no nos va a dar diferente a 0. Entonces sería no conservativa, ¿no? Bueno, puede ser, pero entonces tú estarías sumando más trayectorias, ¿no? No sería solamente cerrada, pero vas por ahí, vas bien. Entonces, podemos ver de varias maneras. Por ejemplo, esta primera trayectoria va desde A hacia B por la flecha que nos montaron, y esta segunda trayectoria también va desde A hacia B por la flecha que nos muestran. Y miren que por esta trayectoria dio más 60 y por esta dio menos 60. Entonces, no es conservativa, porque en dos trayectorias diferentes, pero ambas yendo de A hacia B,
nos dio diferente el trabajo, o sea, depende de la trayectoria. O la otra forma de verlo es, miren, si yo voy de A hacia B por acá y luego me devuelvo, porque esta es la flecha, desde B hacia A, esto me debería dar 0, pero si yo sumo los trabajos sería 60 más 60, nos da 120. Entonces tampoco el trabajo en una trayectoria cerrada nos dio 0. Entonces esta fuerza no es conservativa. No cumple, si se cumple una, se tiene que cumplir la otra. No cumple ninguna de las dos. Se puede mostrar de las dos maneras. Cualquiera de las dos es suficiente. Entonces, la fuerza no es conservativa. Depende de la trayectoria. Muy bien, no es conservativa. ¿Esto qué? Ah, ahí está. No. Listo. Ahora otro ejemplo. Les están diciendo, en la figura les muestran un bloque de 2 kilogramos de queso muy resbaloso que va a deslizarse a lo largo de una trayectoria que no tiene fricción desde el punto A hasta el punto B. Ahí está pintadito. El queso recorre una distancia total de 2 metros a lo largo de la trayectoria y una distancia vertical total de 0,8 metros. O sea, lo que recorre a lo largo de esa trayectoria es 2 metros. ¿Sí? Entonces le están diciendo a ustedes que lo que mide esto, así, hasta acá, es 2 metros. ¿Listo? Y verticalmente solamente 0,80. Entonces la pregunta para ustedes es ¿cuánto trabajo está hecho sobre el queso por la fuerza gravitacional durante el deslizamiento? Entonces, ¿ustedes qué dirían? La fuerza es conservativa, la fuerza gravitacional es conservativa. ¿Ustedes cómo calcularían ese trabajo? Teniendo en cuenta que es conservativa, se pueden simplificar mucho la vida. ¿Y a qué me refiero? Si ustedes entonces dicen, no, voy a calcular el trabajo punto a punto, entonces les tocaría como pararse, por ejemplo, acá. Ahí hay una normal, hay un peso, ¿cierto? Y el desplazamiento localmente es en esta dirección. Entonces les tocará calcular el trabajo local en ese pedacito, con esa componente, e irlo sumando cuando se paren acá, la normal va para allá, el peso va así, el desplazamiento es así, y luego cuando se paren acá, la normal va para allá, el peso va así, el desplazamiento va para allá, y así durante toda la trayectoria, ¿sí? Y eso sería una forma, ir sumando esos pequeños trabajos chiquitos para obtener el trabajo total. Pero, de nuevo, teniendo en cuenta que la fuerza de gravedad es una fuerza que es conservativa, ustedes se pueden inventar otra trayectoria, así no sea la real. Ustedes se pueden inventar otra trayectoria que sea más fácil. Y aquí, por ejemplo, les sugieren, pues utilicen esta trayectoria. ¿Sí? Entonces, les pregunto, si tenemos esta trayectoria, como la fuerza gravitacional es conservativa, el trabajo va a dar igual, ya sea calcularlo por toda esta trayectoria así, que calcularlo por esta línea recta, porque la fuerza gravitacional es conservativa. ¿Listo? Pero si lo hacemos por la línea recta, pues el trabajo va a ser el trabajo en esta primera parte, ¿sí? En esta zona, va a ser el trabajo en esta segunda parte. Entonces pregunta, ¿cuánto vale el trabajo en esta primera parte de la fuerza gravitacional? O sea, el desplazamiento es así. Y recordemos pues que la fuerza gravitacional va siempre para abajo. ¿Hace trabajo o no hace trabajo de la fuerza gravitacional? En este desplazamiento imaginario. Se supondría que no, ¿no? ¿No hace Porque trabajo? tienen un ángulo de 90 grados. Perfecto. Si no hace trabajo, que no hace trabajo, entonces el trabajo en esta trayectoria es cero. Y ahora en esta otra parte, el desplazamiento va para allá, bueno, esto lo llamaron H, lo vamos a llamar H. El desplazamiento va para acá y la fuerza de gravedad también va para abajo. ¿Hace trabajo ahí la fuerza de gravedad, sí o no? ¿Y cuánto valdría? ¿Qué dice? La fuerza es constante, ¿no? Entonces se puede multiplicar simplemente valor de la fuerza, valor del desplazamiento, por el coseno entre ellos dos. ¿Cuánto es el ángulo que hace en este segundo caso el desplazamiento con la fuerza? ¿Cuánto vale teta ahí? Si la fuerza es hacia abajo y el desplazamiento también es hacia abajo. ¿Cuánto es el ángulo entre esos dos vectores?
Cero, profe. 0. Bien. 0, muy bien. Entonces coseno de 0 nos da 1, entonces listo, nos da el trabajo es MGH, y por lo tanto el trabajo total nos dio 0 más MGH, o sea, MGH. Si ustedes hubieran hecho esta integral acá, sumando todo este montón de trabajos chiquitos y no sé qué, después de todo ese montón de trabajo algebraico, matemático, les va a dar que el trabajo total es MGH. En cambio, si ustedes tienen en cuenta que es conservativa y la hacen de esta manera, les queda muchísimo más sencillo. Que es lo mismo que habíamos dicho antes, que el trabajo para la fuerza gravitacional, a ese trabajo solamente le interesa cuánto nos movimos verticalmente, no la parte horizontal. Y esa es una de las grandes ventajas de tener trabajos, fuerzas conservativas, que ustedes pueden escoger, aunque no sea la verdadera trayectoria, ustedes pueden escoger una trayectoria que les facilite la vida. Muy bien por la participación, Daniela, Juan Mateo Cajamarca y Julián. Les voy a dar un bono para el siguiente quiz. Bueno, ahí está, se puede calcular y ya está. Entonces, bueno, viene después el concepto de energía potencial, energía asociada con una configuración de cuerpos que tienen interacciones unos con otros. Entonces, la idea es que depende de la configuración, de la posición, ¿sí? No depende de si se mueven o no se mueven, depende de qué tan lejos están nuestros cuerpos o cómo están distribuidos nuestros cuerpos, y depende entonces es de eso, ¿sí? De la configuración, de las posiciones relativas entre nuestros cuerpos, ya sea tierra, persona, o ya sea varias partículas interactuando entre ellas. Ustedes en electricidad y magnetismo van a ver todo esto. Hay muchas, la gravitacional es la que vamos a usar nosotros principalmente, ya sabemos que eso es MGH, pero ojo porque este H se mide respecto a un nivel de referencia, ¿cierto? Ya vamos a mirar eso que es, pero siempre una de esa H, la altura la mide respecto a algo, y ese algo es importante. La elástica, que es K por X al cuadrado sobre 2, la eléctrica, que esa se va a ver en el electricidad y magnetismo y cosas así. Y lo único que hace es medir qué tanto trabajo puedo hacer con una fuerza de estas. Entonces la gravitacional me dice que si yo pongo esto a una altura H, ella va a poder hacer un trabajo igual a MGH cuando caiga. Cuando yo comprimo un resorte a una distancia de X, va a poder hacer un trabajo igual a K por X al cuadrado sobre 2 cuando se estire o cuando recupere su posición inicial, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la energía potencial. Y entonces, cuando se vuelve a hacer aquí el análisis, cuando usted lanza, por ejemplo, un tomate hacia arriba, él va a estar sujeto a la fuerza gravitacional, o sea que el sistema es tomate-tierra, para tener en cuenta la fuerza gravitacional como fuerza interna, y por eso, pues cuando él está subiendo, el trabajo es negativo, y por eso la va frenando a la partícula o al tomate, y en cambio, cuando va cayendo, el trabajo es positivo y por eso se va acelerando. Entonces, al principio perdemos energía cinética, se gana energía potencial, y en la segunda parte se pierde energía potencial y se gana energía cinética, conservando la suma total de ellas dos. Hay un error que yo he visto algunas veces, cuando uno dice que delta K más delta U es igual a 0, a veces se dice entonces que delta K es igual a 0 y que delta U es igual a 0, que eso implica esto, y eso no es verdad. Esto no es verdad, eso no se cumple siempre. Lo que uno está diciendo cuando dice que la suma de dos cosas es igual a 0, eso quiere decir es que si una aumenta, la otra disminuye, pero no quiere decir que las dos tengan que valer 0. Entonces, si esto se incrementa en más 5 joules, pues esto se tiene que disminuir en menos 5, de tal manera que la suma siga dándome 0. Eso es lo que quiere decir. Entonces, pilas no cometan ese error algebraico que se ve constantemente. Pues bueno, esto ya lo discutimos, lo del signo del trabajo, y por esa razón, entonces es que se dice que el trabajo interno de fuerzas internas, el trabajo conservativo interno, es igual a menos la variación de energía cinética. Nosotros lo hemos escrito así, menos delta U, pero es lo mismo, se pasa el menos al otro lado y da lo mismo. Entonces esto es una definición importante, pero recuerden que aquí estamos hablando de trabajo interno. Y simplemente para que ustedes entiendan la diferencia. El trabajo interno es igual a menos el trabajo externo, ¿sí? Nosotros no vamos a tocar mucho eso, el trabajo externo, pero simplemente pues entre ellos dos están relacionados de esta manera, pues uno va en una dirección y el otro va en la otra dirección, las fuerzas externas e internas, y por lo tanto pues tenemos esta relación cuando haya trabajo interno y externo. Pero en general siempre vamos a estar hablando de trabajo interno, entonces siempre se va a cumplir esto que tenemos acá. Y esto fue clave cuando nosotros definimos la conservación de la energía, que el trabajo interno es menos delta U. Entonces, por ejemplo, la energía potencial elástica. Calculamos el trabajo. Entonces decíamos el trabajo era igual a la integral de la fuerza por la distancia. Esto es la integral de menos K por X
respecto a la distancia, desde un x inicial a un x final. Cuando integramos esto, esto nos va a dar menos k por x al cuadrado sobre 2, evaluado en x final, más k por x al cuadrado sobre 2, evaluado en x inicial. Este es el trabajo, pero como este trabajo es menos delta U, entonces podemos despejar nuestra variación de energía cinética sería el negativo de esto, que sería k por x final al cuadrado sobre 2, menos k por x inicial al cuadrado sobre 2. Esta es nuestra variación de energía potencial. Y si asumimos que la posición inicial es nula, pues entonces tenemos que la energía potencial simplemente es k por x al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Ahí es que se deduce. No hay que olvidar el menos. O sea, lo que quiero hacer énfasis es, por favor, no olviden este menos, ¿sí? Cuando estamos hablando de energías internas, de trabajos internos. Entonces tenemos esto, aquí está lo mismo, se hace la integral, no sé qué. Y de acuerdo a esta relación que tenemos aquí a la izquierda, como la energía potencial es menos la integral de la fuerza por la distancia, eso implica inmediatamente que la fuerza es la derivada. La fuerza es menos la derivada de la energía potencial respecto a la posición, ¿sí? Entonces eso es importante. Y aquí simplemente se le hace énfasis en que como siempre estamos hablando de un delta U, de un cambio de energía potencial, entonces no estamos hablando de energía potencial arbitraria, sino respecto a algo. Siempre es un cambio, entonces siempre existe una configuración de referencia. Por ejemplo, cuando uno estudia lo de la gravedad, que algo sube un h, ese h está medido desde algún punto, no de cualquier punto cualquiera, y uno tiene que especificar ese punto de referencia cuál es. Eso es lo que quiere decir lo que estoy diciendo acá. Otra cosa, que es repaso pues ya de lo que hemos visto, entonces, si yo tengo esto, o esto más bien, si la variación de energía potencial es menos la integral de F, entonces esto es como un menos área en una gráfica de fuerza versus distancia. Fuerza versus distancia. Pero si tengo que la fuerza entonces es menos la derivada de U, entonces la fuerza es como una pendiente, con un signo menos, en una gráfica de energía en función de la distancia. Eso es lo que tenemos. Esas interpretaciones geométricas no las pueden olvidar ustedes, son supremamente útiles. Que la derivada es una pendiente, que la integral es como un área. Bueno, valor absoluto de referencia. Entonces pregunta, acá, nos están dando fuerza en función de la distancia. ¿Sí? 3 gráficas de fuerza en función de la distancia. F1 es la misma en todas las ecuaciones. Entonces les piden a ustedes que organicen cada una de las ecuaciones de acuerdo al cambio en la energía potencial, empezando por la más grande, por la más positiva. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Cuál de estas 3 situaciones produce el mayor cambio en la energía potencial? Empecemos por ahí. Para eso recuerdo. El 2. Dime, ¿el 2? Vamos a verlo. Gracias. Entonces tenemos, recordemos, nos están dando fuerza y nos piden cambio de energía potencial. Sabemos que el cambio en energía potencial es menos la integral de fuerza en función de la distancia. ¿Sí? Esa es la definición que tenemos nosotros. O sea que es menos el área, básicamente, en estas figuras. Entonces, si queremos que esta cosa en total sea lo más grande posible, queremos el área negativa. Entonces, ¿cuál de estos 3 tiene el área negativa? El 3. El 3. De hecho, el área en el 3 sería menos base, que es x1, por altura, que es f1 sobre 2. El área de este pues sería x1 por f1, y el área de este sería x1 por f1 sobre 2. O Pero sea si que estamos buscando el trabajo más negativo. estamos hablando de trabajo negativo. Entonces aquí yo acabé de pintar, de escribirles el área, pero lo que yo necesito es esa área por menos. Entonces voy a poner el signo con verde. Entonces ahora sí estoy calculando delta U. Cuando meto este menos, esto es delta U. Cuando meto este menos, esto sí es delta U. Y entonces ahora sí díganme ustedes cuál es el que produce la variación más positiva, más grande.
Menos por El 1 es 3. el 3, ¿sí o no? Daría delta U. Este nos daría delta U igual a menos x1 por f1. Y este nos daría delta U igual a menos x1 por f1 sobre 2. Entonces, si uno organiza esto, le queda que el 3 produce la mayor variación positiva de energía potencial. Luego, ¿cuál seguiría? ¿Cuál organizarían ustedes? Sería después el 1 y luego el 2. El 1 y el 2, muy bien. ¿Sí? Y esa sería la forma de organizarlo. Entonces, ojo, de nuevo, no vayan a olvidar, por favor, este menos. Este menos es muy importante, no lo vayan a olvidar. Si queremos la variación de energía cinética, no solamente hay que calcular el área, sino también multiplicar eso por menos, por la definición de trabajo interno y energía potencial. Listos. Entonces, bueno, aquí está otra vez el cálculo de la energía potencial gravitacional cuando se mueve desde un punto hasta el otro. Aquí estamos asumiendo que lo estamos subiendo. Esto es el Y inicial. Lo estamos subiendo hasta acá, hasta un Y final. Entonces se está calculando la integral en este caso. Como el desplazamiento va hacia arriba y la fuerza va hacia abajo, pues tenemos este signo menos acá. Y entonces se hace la integral y al final pues llega uno a esto, que la variación de la energía potencial gravitacional pues es esta cosa, que al final uno puede decir entonces que pues la energía potencial gravitacional se puede escribir como mgy, pero ojo que y se mide respecto a algo, ¿sí? Tiene que haber un piso. Y este y se mide respecto a ese piso. Entonces lo que estamos asumiendo acá es que la energía aquí es 0, ¿sí? La U es 0 acá, y aquí entonces la U es igual a mg por h. ¿Listo? Eso es lo más importante, que uno escoge un punto de referencia. Y respecto a ese punto de referencia, entonces estamos diciendo que esta parte vale 0. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Entonces por eso es que uno le escriben esto como energía potencial gravitacional, pero hay que tener cuidado porque entonces eso quiere decir que hay un punto respecto al cual ese Y vale 0 y la energía vale 0. Igual para una potencial elástica, ya lo hicimos antes. Entonces otra vez, si podemos decir que el inicial vale 0, la energía Y vale 0, cuando no hay elongación, entonces decimos que la energía potencial elástica de un resorte pues es un medio K por X al cuadrado. Y esas son las dos básicas que vamos a utilizar nosotros, resortes y gravitacional. Y bueno, entonces aquí ya empiezan a hablar de un poquito de conservación de la energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este sistema que tenemos acá, al inicio, vamos a poner ese bloque ahí en reposo. Al inicio no hay ni energía cinética ni energía potencial. Voy a hacerle un poquito de zoom. No hay ninguno. Cuando yo cojo y empujo ese bloque y comprimo el resorte, pero dejo quieto el bloque, en ese punto, yo tengo una energía potencial, ¿cierto? Apareció una energía potencial en mi sistema, pero como está quieto, no hay energía cinética. Entonces esto vale 0. La energía total, que la suma de las dos, pues es igual a la energía potencial. ¿Listo? Entonces llega a cierto valor. Entonces toda mi energía potencial es toda mi energía total porque él está quieto. Pero cuando yo lo suelto, entonces esa energía potencial que yo tenía inicialmente se empieza a transformar en energía cinética, porque él empieza a acelerarse, tiene una velocidad. Pero ¿de dónde sale esa velocidad, esa energía para esa velocidad? Pues sale precisamente esa energía potencial que tenemos almacenada al inicio. Entonces, parte de esa energía potencial se convirtió en energía cinética, pero la suma sigue dándome lo mismo, ¿sí? No cambia. Luego, por ejemplo, cuando el resorte ya se estiró del todo y el bloque se separó, pues aquí ya no hay energía potencial porque ya no está estirado, entonces esto se vuelve 0. Y entonces nuestro bloquecito ganó completamente energía cinética. Y la suma de estos dos me sigue dando lo mismo. La conservación de la energía total es esto, que la energía total siempre es la misma, perdón, en estos tres, que es la condición inicial, siempre es la misma, pero se distribuye ya sea en energía potencial o en energía cinética. La suma de estas dos es la que es constante. Eso es lo que quiere decir esa conservación de la energía. Y pues bueno, aquí hay una pregunta, ¿no? Si ustedes, digamos, fueran a hablar de este sistema, ¿cuántas energías potenciales existirían en ese sistema hecho por resorte, masa y tierra? Existirá, por ejemplo, energía, si energía cinética puede existir si se mueve, ¿cierto? Pero en cuanto a las energías potenciales, ¿será que existe energía potencial gravitacional?
Pues, profe, yo diría que sí porque hay una altura y una gravedad con una No. masa también. Exacto, hay una fuerza, ¿sí o no? Una fuerza de gravedad. Y esa fuerza de gravedad va a estirar este resorte, una distancia. Entonces, si se estira un resorte, ¿qué otra energía potencial aparece? ¿Aparece alguna energía cuando uno estira un resorte o cuando uno comprime un resorte? ¿Qué dicen? Pues habría una segunda energía, un cambio, Un porque se cambia cambio. la altura. Entonces tendríamos un cambio en la energía potencial gravitacional y aparecería una energía potencial elástica, ¿cierto? También. O sea que en este sistema tendríamos energías de tipo cinético, ¿sí? Porque él se puede estar moviendo, y de tipo potencial del resorte y de tipo potencial gravitacional. Todas esas energías tendríamos. Y no vamos a considerar más, asumiendo que no hay rozamiento y que no hay radiación ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, siempre que ustedes vean un sistema de estos, tienen que pensar cuáles tipos de energías son los que aparecen en nuestro sistema. Y bueno, al final entonces se formula la conservación de la energía mecánica total. Ya vimos esto, ¿sí? Cuando no hay fricción, entonces se supone que delta K más delta U vale cero, que es lo mismo que decir que la energía total inicial es igual a la energía total final, cuando no hay fricción. Y luego ya vienen ejemplos. Entonces vamos a parar acá la clase. Y listo, chicos. Entonces nos vemos mañana. Ah, les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes va a ir mañana al campus? ¿O tiene planeado esperando lo que le diga la aplicación para ir al campus? Yo sí, profe. Ok. Yo mañana, entonces, yo voy a ir al campus, si la app lo permite. Y entonces ya nos veremos en el salón de clase normal. ¿Listo, María Fernanda? Y bueno, con esto terminamos. ¿Tienen alguna pregunta o algo así? Entonces, si no, entonces hasta pronto, que estén muy bien y por favor cuídense mucho. Y si se van a trasladar, traten en lo posible de hacerlo. Ojalá, pues, protegiéndose lo máximo posible. Ojalá que no fuera transporte público, pero pues si les toca no hay de otro. Hasta pronto. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe. ¿Listo? Chao, profe, muchas gracias. Profe, hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao, éxitos. Lo mismo, profe.